Estamos en la serie Madurez, el desarrollo de nuestra fe. Diga conmigo, madurez, el desarrollo de la fe. Y hemos visto ya dos temas o dos puntos, y el primero es fe más virtud. Y es necesario que se requería esfuerzo para poder obtener la fe de nuestra salvación, añadir virtud. Y a la virtud había que añadirle conocimiento. Y era necesario, y hay una formulita que poco a poco vamos a ir estructurando. Si recuerdan la primera imagen, ¿a quién le gusta el senderismo o el alpinismo? ¿No han hecho trekking? Muy poco, a la gente no le gusta caminar, mucha flojera, ¿verdad que sí? No llega cansado los fines de semana y quieres dormir. Bueno, dice que madurez es igual a fe, más virtud, más conocimiento, pero a medida que vamos desarrollando la serie vamos a ir sumando y sumando características o vamos sumando ahí puntos para desarrollar nuestra fe, para ir creciendo en madurez. Y hoy vamos a ver conocimiento más dominio propio. Y recapitulando un poco, estamos ubicados en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y hay diferentes versículos. La primera parte es como que el texto central donde nos estamos basando, para los que están anotando, y dice así: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Aquellos que creemos y estamos en el camino de la fe y conocemos al Señor y tenemos una vida en Dios, el Señor nos ha dado todas las cosas para dedicarnos a Él, para servirle, para adorarle, para buscarle, para vivir conforme a su voluntad. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia, solamente por la gloria del Señor. El versículo 4 dice: así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Nótese acá algo. En el principio, cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo Dios? Hagámoslo semejante a nosotros. Pero ¿qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué ocurrió allí? El Señor le dijo: no comerán del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Ellos qué hicieron? Desobedecieron, y por cuanto desobedecieron, el pecado cayó sobre la humanidad. Lo que era la idea, el plan de Dios, de ser el hombre semejante a Él, el pecado corrompió ese plan del Señor. Y es necesario que por medio de Jesucristo, que por medio de su sacrificio, por medio de esa fe en creer en Él, nosotros volvamos a ser semejantes a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado, nos aleja de Dios, no nos hace ser igual a Dios. Y sigue diciendo el versículo 5, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe, no es esa fe que está en Hebreo 11, esta fe es pistis, que significa creer en Jesús, creer en el Señor, virtud, y a la virtud, conocimiento. Y la semana pasada hablábamos acerca de ¿qué? Pastor, del conocimiento. Ahora ese conocimiento acerca de Dios, acerca de la verdad, de los misterios que el Señor nos ha revelado, de su salvación, de su justificación, de su soberanía, hay que añadirle dominio propio. Y 2 de Pedro 1:6 dice: y al conocimiento añádanle dominio propio. Al dominio propio añádale constancia, a la constancia añádale servicios. Si quieres saber más de esto, venga el siguiente domingo y no se lo pierda. ¿Y qué es el dominio propio? Según esta porción de la Escritura, el dominio propio viene del griego ekreteia, que significa autodominio. Y específicamente significa dos palabras: continencia y templanza. ¿Y qué es la continencia? Es la acción de contener, moderar las pasiones o sentimientos. En pocas palabras, es la abstinencia sexual, en primer aspecto. Y en segundo lugar, el autodominio o el dominio propio significa templanza. Y esto es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Y preguntamos lo siguiente: ¿por qué es necesario al conocimiento añadirle el dominio propio? Dice el predicador en Eclesiastés 1:18: porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y a quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Saber mucho a veces es malo. ¿La verdad duele o no duele? ¿La queremos escuchar? A veces sí, algunos sí, son valientes, pero a veces preferimos que nos mientan y nos engañen. ¿Para qué? Para que no duela, porque el dolor es así. Y a veces conocer mucho o informarnos de muchas cosas nos preocupa. Hace días estaba hablando con un amigo en Venezuela y él le gusta mucho leer, investigar y esas cosas e indagar.
y él no cree en Dios. Él tampoco es ateo, pero tampoco cree, tiene una conceptualización de la vida diferente. Y él me decía, estoy preocupado, porque aquí en Venezuela viene la invasión, se va a prender la guerra, nos vamos a morir de hambre. Y empezó a decirme, a contarme, y yo le dije, claro que todo eso tiene que ocurrir, porque el Señor Jesucristo, que antes de su venida, esto iba a pasar. Pero él no conoce de Dios. Y este conocimiento, esta información está generando en él dolor, ansiedad, sufrimiento, frustración, preocupación. Y es necesario en él que el Espíritu Santo, que Dios obre un milagro en él. Ahora bien, añadir dominio propio, hay que entender que esto, además de que el apóstol Pedro exhortaba a los creyentes y nos exhorta a nosotros que para poder crecer en fe, que para poder madurar, necesitamos ese dominio propio, pero Dios tan infinito y tan misericordioso nos dice que esto es un fruto del Espíritu Santo. Es una capacidad, es un don, es un regalo que el Señor nos da, porque desarrollar el dominio propio por sí solo, vivir bajo nuestros propios esfuerzos, es sumamente complicado. Y anote allí, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, el apóstol Pablo dice así: en cambio, el Espíritu produce fruto: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, esa templanza, ¿sí? Y no existe ninguna ley contra de estas cosas. Entonces, todo lo que hemos recibido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿quiénes son creyentes aquí? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo muere en ustedes? ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Usted posee el dominio propio. Amén. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando. ¿Verdad bíblica? Podemos mostrar el autodominio que requieren las circunstancias más desafiantes de la vida porque Dios nos amó y nos dio a su Espíritu Santo para guiarnos. Dios es tan maravilloso que en su infinito amor, Él sabiendo que iba a proyectarnos a ser semejantes igual a Él nos motiva a tener dominio propio sobre nosotros mismos y tener control, moderación en situaciones difíciles que enfrentamos. Problemas, dificultades, enfermedades, tantas cosas que llegan a nuestra vida, pero solo si somos guiados por el Espíritu Santo, no bajo nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es egoísta. Nuestra voluntad no agrada al Señor. ¿Y por qué Dios nos da el dominio propio? Nos preguntamos. Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa y vamos a observar lo que Dios le dijo a través del apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos. Y vamos a ubicarnos en Romanos 7:21. Dice así: así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está conmigo. En mi interior, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Pero veo que aunque en mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará, le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero mi cuerpo actuó como esclavo de una ley establecida por el pecado. ¿A cuánto nos gustó física y matemáticas en la universidad? ¿Cuántos recuerdan tercer año? Bueno, los que estamos en Venezuela, las leyes físicas. A la hermana le gustó física. Hay una ley que se llama ley de gravedad. ¿Cuántos la conocen? Todo lo que sube, ley de acción y reacción. Todo efecto ocasiona otro efecto. Así como leyes físicas visibles que nosotros podemos percibir y son necesarias para poder tener vida diaria, poder convivir o vivir en este mundo, asimismo aplica en el Señor. La ley del pecado, la ley que vive en nosotros, la de la carne, es la que nos hace ¿qué? Fornicar, robar, mentir, engañar, adulterar. Todas esas cosas viven dentro de nosotros. Y Pablo decía, uno de los principales apóstoles de la mayoría de las doctrinas cristianas nos las estableció él, decía que mi cuerpo, mi mente entiende lo que yo debo hacer: orar, ayunar, leer la Biblia, vivir piadosamente. Él entendía todo eso, pero ¿qué hacía su cuerpo? Lo hacía lo contrario. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros constantemente. Y si nosotros no permitimos que Dios, por medio del Espíritu Santo, transforme nuestra vida, nos sujetemos a Él, nada va a cambiar y nada va a continuar. Es necesario que esté en nosotros. ¿Verdad bíblica? Como hay una naturaleza pecaminosa dentro de mí, necesito de la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo para escapar
de la muerte eterna. Necesito la salvación de Cristo. No puedo obtener otra forma de cambiar mi vida, no puedo obtener otra manera de escapar de la ley del pecado, de escapar de la naturaleza pecaminosa que hay en mí, mientras yo viva en esta tierra, si no acepto a Jesús como mi Salvador, si no lo reconozco como mi Señor y como el dueño de mi vida. Ahora bien, como segundo punto, vamos a ver el fruto del dominio propio. Y quisiera pedirle, por favor, que veamos atentamente un video. Estamos en vivo, hermano. Jay Rich, si consigue el título aquí, se metería en ese grupo de estadounidense que revalida título. 4 estadounidenses: Sharman, Riley, Oliver, Chubenkov, Martinón, Lagarde, Richardson, Merritt, Wilson. Final del Campeonato del Mundo, 110 metros vallas, Moscú 2013, teledeporte en directo. ¿Algún pronóstico? O por lo que hemos visto en semis. Yo creo que es una de las finales más abiertas, ¿no? Y a ver la marca. A ver la marca. Oliver hizo 13.05 en series y tiene la marca del año con 13.03. Yo querría ver un sub 13. Récord del mundo 12.80 de Aries Merritt. Arranca la final. Vamos ahí todos muy emparejados en la primera valla por la parte inferior. Ahí viene Aries Meyer con Jason Richards. Atención a Oliver que va adelante. Quiere ganar el título de campeón del mundo. Ahí está David Oliver. Va a haber 3 estadounidenses. No, en el podio se va a meter Chubenkov. 13.1. Corrió bastante, ¿verdad? Esto es una carrera de obstáculos. ¿Cuántos disfrutaron de las Olimpiadas y de los Paralímpicos aquí que tuvieron la oportunidad de ir? Bueno, ese deporte son atletas, ¿cierto? Y para tener el fruto del dominio propio hay que ser similares a un atleta. Y el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 9:24 así: cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Ahí todos, algunos tumbaron la barrera de obstáculos, otros ahí como pudieron, y para poder obtener el premio. Pero solo uno recibe el premio. Así que corren para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Estos atletas que podemos observar, y lo que hemos tenido la oportunidad de ver Juegos Olímpicos, ellos preparan, ¿cuánto? 10 años desde pequeños, gimnasia, diferentes actividades para obtener ¿qué? La medalla de oro, la medalla de plata o la medalla de bronce. Todos quieren la de oro. Plata en segundo lugar, bronce en tercer lugar, o sea, estuve en el ranking, pero todos aspiran la medalla de oro. Y esta gente se prepara para eso, tiene su objetivo de ganar, pero nuestro premio, lo que Pablo dice, dura para siempre, ellos es un premio efímero. Y por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Y Pablo aquí hace énfasis en esto, que él como cristiano, como una persona madura, estaba enfocado, tenía el objetivo claro. ¿Y cuál era el lugar que Pablo deseaba llegar? El cielo, la perfección plena en el Señor, ser absolutamente pleno en Dios, y él estaba claro. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos claros en esa meta que queremos perseguir, que queremos alcanzar. Solo 3 amén escuché. O sea, todos aquí estamos confundidos y perdidos y no tenemos un objetivo acerca de la salvación, acerca hacia donde nosotros vamos. Y Pablo dice: golpeo mi cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de la salvación a los demás. Que si yo no tengo disciplina en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy practicando como evangélico, como cristiano, me puedo descuidar. Sí, puedo descalificar porque no puedo ser un obrero aprobado delante de Dios. No voy a ser un atleta y aquí no hay atajos. Aquí el atleta no corrió para un lado, me evito la barrera y empiezo a correr metros libres. No, él tenía que pasar los obstáculos. Y la vida que nosotros enfrentamos actualmente y que vivimos todos es una carrera de obstáculos. La vida es fácil. El que tiene miedo a nacer o a vivir, que no nazca. Hay un dicho que dice así: bueno, es que la vida es sumamente difícil y por eso Dios nos da diferentes promesas para poder vivir en Él. Entonces afirmamos así: si una persona quiere experimentar la victoria, o sea, alcanzar la meta completamente de llegar al cielo y gozar de la bendición eterna con el Señor, tiene que ser muy disciplinado. Se requiere una gran disciplina para mantenerse en forma y aprobado ante Dios. Asimismo,
Este fruto del autodominio se demostrará principalmente en nuestra vida como cristianos, para los que creemos en el Señor, en 3 áreas. Subsiguiente voy a mencionar solamente van a estar los versículos ahí, tómale una foto, lo pueden revisar en su casa. Parte del crecimiento en el Señor y la madurez depende netamente de nosotros. Por más que nosotros le demos una información a ustedes, prediquemos o enseñemos, todo depende de ti, depende de mí crecer en el Señor. Y estas 3 áreas, donde el fruto principalmente del autodominio debe estar presente, número 1, nuestros pensamientos. Colosenses dice, en Colosenses 3:2, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Y estamos preocupados de qué? En las terrenales. Las emociones del corazón. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi corazón, eso es lo que yo hago, la forma en que yo actúo. Y ciertamente el corazón del hombre y el corazón de la mujer es muy engañoso. Las obras y acciones de nuestra boca, Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Con lo que usted habla, maldice o bendice. Declara bendición, declara vida, declara muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Usted decide si quiere hablar vida a través de su boca o quiere hablar muerte a través de su boca. ¿Verdad bíblica? El fruto del dominio propio afecta casi todas las áreas y etapas de nuestra vida. Sin este no podemos vivir de manera tal que agrademos a Dios y a los demás. Hay una ilustración muy importante que me gusta bastante, es sobre la vida de Sansón. ¿Cuántos hemos estudiado, revisado la historia de Sansón? Ha salido películas, series, muchísimas cosas. Y Sansón fue un hombre prometido al pueblo de Israel. Ellos estaban siendo invadidos por los filisteos a causa de su misma desobediencia. Y Dios hizo un pacto con sus padres. Verá un hombre que los libertará, será fuerte y da una serie de características, pero una cosa no debe hacer. Debe abstenerse, o sea, tener templanza y dominio propio de cortarse su cabello. Bueno, Sansón se enamoró de una mujer que no debía enamorarse, de una filistea, de una impía, que no estaba dentro de los planes de Dios hacia el pueblo de Israel. O sea, no tomarás mujer de fuera, sino de tu propio pueblo. Pero a él le parecieron más bonitas las mujeres extranjeras. Se dejó sucumbir por sus deseos. Se casó con una filistea, después se enamoró de Dalila. Todos conocemos a Dalila. Y después de tanto preguntarle, insistirle, persuadirle, llegó y lo convenció y le dijo, mi secreto, o sea, la fuerza proviene de Dios, pero radica en que yo debo cuidarme y no cortarme el cabello, debo ser el pacto de Nazareno. Y él le contó su secreto. ¿Y qué pasó? Le cortaron el cabello, lo raparon, le sacaron los ojos, lo encerraron como un animal, lo expusieron como un animal encadenado frente a los reyes, frente a los principales del pueblo, y murió aplastado por un edificio. Sansón no obedeció al Señor y no guardó y no controló sus impulsos, no controló no se controló, no tuvo autodominio de sí mismo. ¿Y qué le pasó? Pagó las consecuencias de su desobediencia y de alejarse de Dios. Líbrenos el Señor de extraviarnos y de desobedecer a su palabra. Amén. Ahora bien, ¿cómo puedo desarrollar el dominio propio? Y aquí hay varias cositas que nos permiten a nosotros desarrollar el dominio propio. Número 1, saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 5 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Hay que ser santos. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? 3 personas nada más conocen a Dios. ¿Conocemos a Dios? Amén. Conocemos a Dios y hay que portarnos de manera ¿qué? Santa y honrosa al Señor. En segundo lugar, estar atentos. Y dice Mateo 26:41 el Señor Jesucristo así, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Y si nosotros nos descuidamos en la oración, dejamos de buscar a Dios en la oración, nuestro cuerpo va a poder tomar dominio de nosotros. Y no podemos permitir eso, hermanos. Amén. Y en tercer lugar, ser disciplinados. Y 2 Timoteo 2:5 dice, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca a todas las reglas. Hay atletas que se inyectan droga para poder competir, hay
atletas que pagan a los jueces para poder ganar las competencias, pero en el Evangelio, en esta carrera que estamos recorriendo, no vale hacer trampa. No sé si vieron el video en la parte de atrás, cuando ellos se posicionaron para salir, estaba como un juez, viendo si estaban en la posición correcta y no estaba adelantado. Pues nosotros tenemos a alguien que nos está vigilando constantemente y es el Señor. Y aquí no hay escapatoria o no hay forma de poder hacerle trampa al Señor, porque el Señor no puede ser burlado y el Señor no puede ser engañado. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Así que tenemos que obedecer las reglas que nos pone el Señor. Y ciertamente Él nos ayuda a llevar las cargas. Verdad bíblica, es necesario que en nuestra vida persista la oración y la búsqueda constante de Dios para poder cumplir su voluntad y vivir de manera atenta, obediente y santa. Atenta, estar despiertos, obediente y santa. Amén. Ahora bien, ¿cómo usar el dominio propio? Importantísimo esto. En primer lugar, resistiendo la tentación. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan, cuando sean tentados, van a poder soportar porque Dios le dará una salida. Sus tentaciones y las mías son muy diferentes. De su esposa, de su esposo, de su hermano, de su amigo, de su vecino, es constantemente diferente. Varía dependiendo de cada una de las concupiscencias o ese deseo que hay en nosotros de querer pecar o eso que nos inclina hacia el pecado, que no deberíamos pecar porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y los que son hijos de Dios no pueden proceder al pecado y no pueden cometer el pecado. Y por eso es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros redarguyéndonos constantemente, diciéndonos, por ahí no, eso no es correcto, eso está malo. Y cada uno es tentado en diferentes formas, pero Dios nos da la salida sobre la tentación. Dios no va a permitir que nosotros caigamos. Si caemos es ¿por qué? Porque nosotros hemos decidido. Hemos sucumbido ante la tentación porque no tenemos dominio propio. Hemos permitido que el deseo de nuestro corazón, esas bajas pasiones, hayan cabida en nosotros. En segundo lugar, para llevar una vida sexual íntegra. Y 1 Corintios 7, 5 al 9, es un poco largo, pero le aconseja a los matrimonios, a los esposos, que tengan el deber conyugal. Porque ¿qué puede pasar? Que se busque afuera lo que no hay adentro. Entonces usted como mujer, como esposa y como esposo tienen que cumplir con su esposo o su esposa, sea el caso, de manera sexual. Y a los solteros nos exhorta a que debemos casarnos. ¿Por qué? Para que no nos estemos quemando, dice él. Y es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. Y el apóstol Pablo fue muy claro en este aspecto y dijo, esto lo digo de manera de concesión, o sea, de manera de un consejo, no es una obligación, porque lo que el apóstol Pablo decía era ley, era doctrina y tenía que obedecerse. Pero no es bueno que tanto el hombre y la mujer estén solos porque hay una necesidad fisiológica y hay una necesidad dentro de nosotros que debe ser cubierta, y el Señor creó el plan perfecto de hombre y mujer, no hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre con animal, porque hay tanta aberración y pervertidad en este mundo. Y a causa de ese deseo, el ser humano se ha depravado. El ser humano se ha buscado hacer lo que Dios no ordenó hacer. Y por eso hay que tener mucho cuidado, y para poder tener una vida sexual íntegra hay que dominar nuestro cuerpo. Y si tenemos esa necesidad, ya el Señor nos da el consejo para cubrirla. Amén. Para vigilar nuestras emociones y palabras. Santiago 1, 19, 20 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuántos de los aquí conocen, los presentes acá, conocen su temperamento? Ajá. Conocen su temperamento y saben más o menos su carácter, conocen su carácter, ¿sí? ¿Por qué es tan importante conocer tu temperamento? Es importantísimo conocer nuestro temperamento porque así podemos entender por qué yo actúo de esta forma. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué pienso tanto? Y aquí hay material y hay apoyo. La pastora da un estudio que se llama Emociones sujetas a Dios y nos permite conocernos. Y muchos no entendemos por qué actuamos en diferentes formas porque no conocemos nuestro temperamento. Y no sabemos refrenar nuestra lengua
no sabemos comportarnos, no sabemos actuar porque no conocemos nuestro temperamento y dejamos rienda suelta a nuestro carácter. Pregunto, ¿alguien que grita y sea gruñón es de carácter fuerte? Es de carácter débil porque no sabe dominar su temperamento. Y uno cree y tiene la mala costumbre, no, ese es muy bravo, así que tiene el carácter fuerte. No, es un carácter débil. Y hay que conocer y hay que tener mucha atención y cuidar nuestras emociones. Cuidar lo que hablamos, porque hay personas que son más susceptibles a las palabras. Y si yo digo algo por decirlo en el momento, por la calentura, puedo herirla, puedo molestarla. En mi caso, yo soy sanguíneo melancólico. Y uno de mis lenguajes de amor, el primero, es palabras de afirmación. Si usted me dice algo bonito, yo por las nubes. Si usted me dice algo feo, me voy para el suelo. Y eso me ha ayudado a mí a entender y aprender a controlar mis emociones en el Señor. Imagínense si yo no conociera de eso y el Espíritu Santo no obrara en mí, me la pasara deprimido, me la pasara completamente pensando en cosas que no debieran. Entonces hay que vigilar nuestras emociones y nuestras palabras. Amén. Y también para moderar la ingesta de alimentos, inclusive. Y Proverbio 23:2 dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. ¿Se lo esperaban? No se lo esperaban. Bueno, hermano, si a usted le gusta mucho, que lo inviten para las otras casas. Me pueden invitar, estoy un poquito flaquito, así que necesito unas cazuelas, que dicen acá. La mentira. Si eres dado a la glotonería, domina también tu apetito. E inclusive, no solamente el apetito, también hay personas que son anoréxicas, personas que son bulímicas y están obsesionadas y obsesionados con su peso y evitan comer. Y todo eso también el Señor nos pide a nosotros que tengamos control de lo que ingerimos. A veces tenemos alguna enfermedad, colesterol alto, triglicéridos, justamente porque no controlamos nuestro alimento. Así el Señor nos pide a nosotros que también tengamos cuidado. ¿Verdad bíblica? Debemos ser responsables de estas áreas de nuestra vida y ejercer el dominio propio sobre ellas. El Señor es sumamente maravilloso y el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y Él conoce nuestro corazón y Él no nos ha dejado solos. Entonces, para poder desarrollar el dominio propio, el Señor nos ha dado diferentes herramientas, nos ha dado diferentes capacidades, nos ha dotado de dones para ejercer el dominio propio sobre nuestro cuerpo. Y algo muy particular es que yo no puedo ejercer o no puedo influenciar sobre tu dominio propio. Tú eres responsable de hacerlo. Depende absolutamente de ti esforzarte en aprender, en conocerte tú, en verte en el espejo, ay, yo soy bonito, no eso. Verte en el espejo y ver por qué yo estoy actuando así, por qué grito, ¿sí? ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Qué es aquello que dispara mi carácter, mi forma de ser? ¿Qué es aquello que me aísla? ¿Me hace desaparecer de las personas o me hace esconderme? ¿Qué son esas cosas que hacen que en mí no tengan un comportamiento o una actitud normal? Entonces hay que estar pendiente. Ya para ir terminando, volvemos nuevamente a la lectura de Pedro y el dominio propio es necesario en nuestra vida y tenemos que irla sumando para ir creciendo en el Señor, para ir madurando en el Señor, para ir siendo alguien agradable ante Dios. Y dice así Pedro en el versículo 4, así nos dio promesas preciosas. ¿Y dónde están esas promesas? En su palabra. Ahí están esas maravillosas promesas, no escondidas, están a la disposición de nosotros. A un clic para poder conocerlas en nuestra Biblia digital. Están preciosas y valiosas y confiando en ellas, poniendo nuestra fe de que Dios ha dado eso para que nosotros crezcamos, ustedes serán semejantes a Dios. Hay un proceso en nosotros que debe actuar día con día y que el Señor debe perfeccionar. La palabra perfecto tiene otra traducción que significa completo. ¿Sí? ¿Y cuándo podemos ser plenamente completos? ¿O cómo podemos ser plenamente completos? Con disciplina, con carácter, con dominio. Solamente con la ayuda del Señor. Y podrán escapar del mundo. Y no se refiere al mundo físico, sino a todas esas cosas que hay por ahí. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Empieza con atributos, está en Gálatas 5, 16 en adelante. Mas el fruto de la carne es lascivia, codicia, enojo, ira, contiendas, orgías, fornicaciones. Todas esas cosas es lo que Dios tiene que erradicar del mundo y lo que hay en este mundo. Dice, y será destruido por los malos deseos de los seres humanos. Hace 2 semanas me tocó darle clase a los chicos de preadolescentes y decía, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo?
Es el tema de la lección. Y ellos mismos les hacían la pregunta y ellos respondían porque la gente se aleja de Dios. Todo ese desastre y ese desorden que hay en el mundo, Dios lo permite porque Él es bondadoso. Y ese autodominio, Dios lo dio a través del Espíritu Santo porque dentro de nosotros hay una voluntad propia. Es ese libre albedrío. Y nuestra voluntad, ¿qué es lo que quiere hacer nuestra voluntad? Pecar. Hacer lo malo, no hacer lo correcto. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo que mora en nosotros. Vuelvo y repito, ¿quiénes tenemos al Espíritu Santo? Amén. Por lo menos ya hay más amén, gloria a Dios. Hay 5, de 3 subieron a 5. Gloria al Señor. A causa de los deseos del mundo. Y tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y hoy día es sumamente difícil. Hay que apartarnos a orar, hay que apartarnos a buscar al Señor y ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Cosas malas. Nos quiere obligar a hacer cosas malas. Esto es para el que quiere. Dios en su misericordia nos da la salvación, pero Él te hace una invitación. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Soy tu Señor o no soy tu Señor? ¿Me sirves a mí como tu Dios o le sirves a Satanás y a este mundo? No hay otra opción, no hay otras opciones. Y Dios nos dio esas promesas maravillosas para que podamos escapar de este mundo que será destruido por causa de nuestros malos deseos. Hay que tener plena confianza en el Señor, de que nos ha dotado de capacidades para madurar de aquellos los que hemos creído. No es nada fácil, se lo digo yo por experiencia propia. No es nada fácil, pero el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y qué es el Espíritu Santo para los que investigaron? Es nuestro consolador, es nuestro guardador, es nuestro ayudador. Dios sabía y Dios sabe las situaciones que nosotros pasamos y por eso el Espíritu Santo vive con nosotros y está con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser completamente perfectos y agradables a Dios, para que podamos obtener esa corona de vida tan preciosa y tan maravillosa por la cual nosotros hemos creído. Y es necesario añadir a ese dominio propio, a ese conocimiento y a esa fe, ese creer en el Señor Jesucristo, para perfeccionarnos y ser semejante a Dios. Y ahora volvemos a poner la ecuación. Para poder crecer en fe, para poder madurar, ¿qué necesito? Fe. Diga conmigo, fe. Virtud, conocimiento y dominio propio. Y voy a pedirle esta semana que hagamos el siguiente desafío. Aparta tiempo para orar. No va a buscar un hermano, ore por mí. Ni va a buscar al pastor, ni a la pastora, ni a la hermana Lucy, ni a mí. Hermano, ore por mí. No. Usted aparte un tiempo para orar al Señor y conocerte. Analícese. Y si le cuesta, hay una porción en Salmos que dice: Señor, conoce mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad y condúceme por el camino eterno. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor. No hay que confiar en nuestra propia mano, en nuestra voluntad, sino confiar en el Señor, que es el que nos va a guiar. Así que lo que debemos hacer, apartar ¿qué? Un tiempo para orar, para conocerte, para conocer tu carácter, conocer tu temperamento y permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Hay que sumar a nuestra madurez o a nuestro crecimiento el dominio propio. Y usted tiene dominio propio porque usted tiene el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Bendito Dios. Yo alabo y glorifico tu nombre, Señor, porque tú eres amor, Señor. Tú eres perdonador, Señor. Y tú quieres, Señor, y me exhortas hoy, Padre Celestial, a crecer y madurar en ti que he creído, Señor. Yo te he aceptado como mi Salvador, yo te he aceptado como Señor, y yo necesito crecer, Padre. Yo soy débil. Yo no soy fuerte, yo no puedo confiar en mis propias fuerzas, yo no puedo confiar en mis fortalezas porque soy débil. Pero tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y soy fuerte en tu nombre, Señor, y soy fuerte en tu amor. Permite, Señor, que el dominio propio, Señor, que el conocimiento, que la virtud, que la fe, Señor Dios Todopoderoso, crezcan en mí. Que el Espíritu Santo haya cabida en mi corazón, en mi mente, que yo pueda oír tu voz, que yo pueda oír tu palabra, Señor, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, en medio de lo que yo estoy viviendo, Señor, en medio de la ansiedad, de la frustración, del problema, Dios Todopoderoso, que no me deja vivir una vida tranquila en ti, que no me permite servir, que no me permite confiar, Señor. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y yo me declaro libre en el nombre de Jesús.
Yo soy libre en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido por tu iglesia, Señor. Si hay algo que los oprime, si hay algo que les molesta, que les incomoda, Dios Todopoderoso, trae en ellos, Señor, una llenura, Padre Celestial. Pon en disposición, Señor, de ellos de querer como el hacer buscar de tu presencia, Señor, porque es mi responsabilidad madurar, es mi responsabilidad crecer y al igual que ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si alguno no conoce a Jesús como su Salvador y quiere tener al Espíritu Santo dentro, morando en él y permitiendo que el Señor cambie su vida, transforme su vida y tenga dominio propio de su carácter, de su forma de ser, quiero invitarlos a que hagan una oración conmigo. Y repite de la siguiente manera: bendito Dios, en esta hora y en este momento quiero pedirte perdón. Reconozco que dentro de mí hay una naturaleza pecaminosa. Reconozco que hay maldad en mí y solamente puedo ser libre a través del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te pido que perdones y limpies mis pecados, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu y desarrolla en mí, Padre Celestial, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.